Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, pendientes también en este caso, bueno, pues de soslayo de Oriente Medio. Si os parece, vamos a mirar ya lo que sucede en el conflicto en Ucrania, después de la incursión en Kursk, después también de las declaraciones de Volodymyr Zelensky. Decía en el día de ayer, bueno, pues que es Putin el que no quiere la paz. Decía además que va a presentar un plan de paz tanto a Biden como a Kamala Harris, como posiblemente a Donald Trump. Rusia ha salido ya al paso y dice, bueno, pues que no sean las condiciones en estos momentos para realizar ningún tipo de conversación y que van a seguir adelante con su operación especial. Paco, por esto te quiero preguntar, ¿cómo de cerca o de lejos estamos de una negociación, también teniendo en cuenta, hablaba yo de la incursión de Kursk? También hemos conocido, pues hace escasos días, que Ucrania estaba detrás del sabotaje del Nord Stream. Claro, no parece el momento más propicio para negociar ahora mismo, claro. Sí, es que, claro, hablar de negociaciones de paz por parte del régimen de Kiev o de Zelensky y al mismo tiempo realizar una incursión sobre territorio ruso, una incursión que además no tenía objetivos militares, ¿no? Sino fundamentalmente era una operación de relaciones públicas, ¿no? Lo que, como así llaman los expertos militares, ¿no? Parecida a las que hacían los estadounidenses en Vietnam, ¿no? Cuando sufrían derrotas en el campo de batalla, lanzaban ofensivas que llamaban de relaciones públicas, ¿no? Para copar titulares y intentar recuperar algo de prestigio perdido ante la opinión pública, ¿no? Y claro, tampoco se compadece el hablar de propuesta de paz o de negociar la paz con el régimen de Kiev cuando al mismo tiempo continúa bombardeando objetivos civiles en el Donbass, lo que ellos reclaman como territorio ucraniano. Es decir, que no sale en los medios de comunicación, no lo vemos en los telediarios, pero prácticamente a diario la artillería desde las líneas ucranianas sigue martirizando a los habitantes de Donetsk, ¿no? Y Lugansk. Entonces, bueno, es decir, y si al mismo tiempo, por otra parte, Ucrania está planteándose que utilizar armamento de largo alcance contra Rusia y está pidiendo permiso a sus jefes de la OTAN y de Estados Unidos a tal efecto, pues claro, ¿en qué condiciones se pueden entablar negociaciones de paz con estos antecedentes, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero claro, yo creo que la táctica rusa ahora mismo va a ser ganar cada vez más territorio dentro de lo que era Ucrania, sobre todo en el frente principal, que es el frente del sureste, para alejar, digamos, las posiciones ofensivas del régimen de Kiev y de la OTAN de territorio ruso, ¿no? Y bueno, lo que indica la realidad es que al mismo tiempo que lanzaron esta operación propagandística en Kursk, que no ha tenido objetivos militares porque no había en la zona, digamos, objetivos militares claros a batir, pues al mismo tiempo estamos viendo cómo siguen bombardeando también zonas que, como he dicho antes, pertenecían a Ucrania, ¿no? En Donbass, ¿no? Donetsk y Lugansk. Es decir, yo creo que al final lo que está dictando la realidad en el campo de batalla real es que Rusia sigue ganando la guerra. Es decir, en las últimas semanas hemos asistido a avances en el sureste y a la toma ya de localidades estratégicas, ¿no? Y el inicio también de operaciones para la toma de ciudades estratégicas, como es el caso de Toretsk, ¿no? Y bueno, esto indica que a partir de ahí, una vez que se pierdan esas plazas fuertes por parte del ejército ucraniano, lo que hay por delante es prácticamente estepa, ¿no? Es decir, que pueden seguir avanzando mucho más rápido de lo que ha sido hasta ahora, puesto que hasta ahora la guerra se ha limitado prácticamente a zonas en las que el ejército ucraniano había fortificado sus posiciones y sus defensas durante años, ¿no? Desde que comenzaron esta guerra en 2014 y 2015. Bueno, pues muy pendientes de estas posibles o más bien cada vez más imposibles negociaciones, de bueno, los intentos de Zelensky y el hecho de que Rusia haya dicho que no se va a sentar a negociar. Quiero preguntarte también a ti, Enrique, ¿cómo ves
¿Cómo es la situación después de la incursión en Kursk, después de, como decía, que hayamos conocido que Ucrania estaba detrás del sabotaje del Nord Stream y también después de los ataques masivos de Rusia durante los últimos días, también como una especie de respuesta, ¿no?, de lo que ha sucedido? Bueno, pues empezábamos este mes de agosto con esa operación ucraniana intentando, según decían, tomar la central nuclear de Kursk e intercambiarla por la central nuclear de Energodar en la zona de Zaporozhye. No la central nuclear de Zaporozhye, de la ciudad, sino en Energodar, que esto en muchísimos medios de comunicación españoles se dedican, incluso en algunos que hacen luego de verificadores, y, en fin, señalaban la central nuclear de Energodar en Zaporozhye, en la ciudad. En fin, bueno, pues pensaban que rápidamente iban a tomar la central nuclear rusa en Kursk y así podrían sentar a Rusia a una mesa de negociaciones y hacer un cambio por otro, etcétera. Y lo que, bueno, parece que se sorprendieron algunos al darse cuenta de que un país con 17 millones de kilómetros cuadrados tampoco tiene mucho problema por darle a un país un puñadito de metros cuadrados. Temporalmente, evidentemente. Es decir, que las defensas rusas son elásticas, son flexibles y que ceder un poco de territorio no es ningún problema ni ahora ni históricamente. Otros en Occidente, especialmente en la prensa británica, ya lo ponían como este es el avance definitivo, es la derrota que va a causar a Rusia. Y dices, vamos a ver, ¿comparáis esto con Napoleón y con Hitler? Pues, en fin, de verdad no queda ni un cerebro entero en Londres como para decir esto, pero bueno, ilusiones. La cosa es que ha pasado ya 2 semanas y media de esa operación ucraniana y Rusia no ha mostrado un interés excesivo por decir vamos a traer tropas de las operaciones en Donbass, de la dirección de Pokrovsk y los vamos a meter aquí, sino han seguido avanzando tal y como venían haciendo y han traído más tropas que tenían en reserva, pero no en esa zona del frente. Sorpresas de la vida. Pensaban que Rusia estaba acabada. De hecho, hoy estaba leyendo el Twitter del Ministerio de Defensa británico y decían que las tropas rusas en el frente se estaban quedando sin agua. Bueno, esto me recuerda a lo del año pasado, más o menos por estas fechas, cuando dijeron que la contraofensiva ucraniana en Zaporozhye fracasó porque se enfrentaron a arbustos y minas, que resulta que los rusos tenían una producción inmensa de minas y los arbustos también impedían los movimientos de tropas y cosas de la vida les falló. En este caso, la operación, por un lado, recuerda a esa operación alemana de las Ardenas en invierno del 44 y por otro lado también, por algo reciente, recuerda a ese asalto hacia Krinky y otras zonas en la ribera sur del río Dnieper, en la parte final, intentando hacer cabezas de puente previendo una especie de desembarco de Normandía o algo parecido, por lo menos en sus cabezas así lo funcionaba, y Rusia no tuvo ningún problema en ceder un poquito de territorio para dejar que los ucranianos, que Zelensky siguiera ordenando el envío de miles y miles de infantes de marina ucranianos a tomar esa cabeza de playa, a mantenerla, mientras que los rusos simplemente la bombardeaban. Y cuando fue insostenible, los ucranianos se acabaron retirando y listo. En el caso de Kursk lo ven exactamente igual, que intenten lo que quieran, que metan todas las tropas que quieran, cuanto más tiempo vaya a pasar, más artillería y más bombas les van a caer del lado ruso, entonces no tienen ningún problema. Y por otro lado también, a lo mejor alguien se pensaba, o sea, a lo mejor, bueno, no, realmente parece que en Washington o en Kiev se creían su propia propaganda y se pensaban que por invadir un poco a Rusia ya le iban a generar un efecto dominó y se iba a hundir aquello, se iba a hundir el país, iba a haber una guerra civil e iban a ganar la guerra así como, no sé, entre la magia y la ciencia ficción. Pero resulta que no, y han conseguido el efecto contrario, que es que los rusos vean cómo los ucranianos les han invadido y justo todo eso que los ucranianos decían de los rusos eran exactamente lo que los ucranianos le están haciendo a los rusos, como asesinar civiles, bombardear casas, saquear edificios. Entonces el efecto de los rusos es precisamente el contrario de lo que algunos pensaban, como digo, en Kiev o Washington, que pensaban que esto iba a ser un efecto demoledor y al contrario lo que ha hecho es que los rusos pidan más mano dura y que incluso haya más voluntarios para ir al frente, para ir a la guerra. De hecho, caso similar es con la vecina Belgorod, donde los ucranianos pensaban que iban a hacer lo mismo, que podrían bombardear y al
estar bombardeando con artillería, lanzando drones, etcétera. Esto produciría un resentimiento en la población y les haría ponerse del lado de Kiev. Y lo que consiguieron es que en Belgorod se pusieran más del lado ruso. Y de hecho en las elecciones presidenciales de marzo, las rusas, se notó especialmente porque es donde una de las regiones donde más votos obtuvo Putin, precisamente, y donde también más voluntarios ha habido para el ejército ruso. Entonces, el efecto que buscaban, sí, relaciones públicas, efectivamente, y lo que pensaban que iban a conseguir sobre el terreno es justo lo contrario, lo que han conseguido ahora, y con esto termino. Lo que les queda es esa suposición de que Ucrania está construyendo sus nuevos misiles balísticos y que con eso van a poder atacar Moscú, San Petersburgo, etcétera, y se piensan algunos que los rusos van a ser atacados con eso, en el caso hipotético de que eso suceda, de que les van a poder atacar y no va a haber represalia rusa. Precisamente lo hemos tenido días atrás, cuando de repente se ha encontrado con un ataque de cientos de drones y misiles rusos. Pensaban, no, mira, qué criminales, qué bestias, qué salvajes. Y dices, esto es una respuesta a lo anterior que hicieron los ucranianos, etcétera, y es la historia de siempre que se lleva repitiendo 2 años y medio. Atacan a civiles, atacan depósitos de combustible, intentan atacar centrales nucleares y luego reciben la respuesta rusa y dicen qué malos son los otros, y en fin, no se dan cuenta de que había esas líneas rojas y que eran de verdad. Bueno, pues pendientes de las líneas rojas, del frente en Kursk, también de las negociaciones. Eduardo, quiero saber también cuál es tu opinión de, bueno, en qué punto está este conflicto, qué opciones hay de una negociación en estos momentos y también de una posible respuesta más dura por parte de Rusia. Muy bien, hablemos de la negociación. Tú lo has señalado. Volodymyr Zelensky va a mostrar su plan estratégico de ataque a no solamente la candidata demócrata y su administración, sino también a Trump. Esto pone muy a las claras hasta qué punto estos no salen al baño ni sin pedir permiso, ¿no? Es decir, en este momento la dependencia ucraniana de Estados Unidos es absolutamente total. Eso de que vayas con tu plan estratégico a preguntar a un señor de fuera, pues cuando menos es muy curioso. Después hay otro tema y es el tratado. Había un borrador de negociación, pero la administración ucraniana, en concreto su presidente, ha señalado que hay una línea roja que no se puede negociar, que es la pérdida de territorio ucraniano. Bueno, esto es vivir en una realidad paralela. Es decir, las guerras son y han sido y seguirán siendo siempre... perdón, un momento, se ha desconectado aquí. Perfecto, ya. Las guerras son las que trazan las fronteras. Esta guerra va a trazar fronteras, unas fronteras nuevas, indiscutiblemente, y hay que asumirlo. No existe un solo metro cuadrado en todo el globo que no haya sido dibujado con sangre, ¿no? Y eso de ceder terreno, sobre todo cuando las cosas no te van mal, pues ya como punto de partida desdice de las posibilidades de éxito de una negociación. Por lo que se refiere a la guerra, bueno, ya los F-16 han llegado al frente, el otro día derribaron uno. No quiero decir con esto que haya sido una mala decisión la de incorporar estos aviones, sino que tenemos que mirar un poquito más al fondo, más allá, y es el hecho de que las guerras, lo estamos viendo también en Israel, las guerras ya no se deciden tanto por aviones tripulados como por misiles y por drones, que es mucho más económico. Lo que cuesta formar a un piloto es bastante más de lo que cuesta uno de esos aviones, ¿no? Si tú puedes por el mismo precio mandar 50, 60, 70 o 100 misiles y drones, pues lógicamente está definiendo una organización y unos recursos militares completamente distintos. Hay una cosa que se acaba de señalar, ¿no? Y es ese optimismo respecto a estamos avanzando en algo que generaba en los militares alemanes una enorme depresión, y era una estepa
interminable, ¿no? Seguimos avanzando y avanzando, pero esto retroceden y nosotros cada vez más lejos de nuestras líneas logísticas. Habrá que ver hasta qué punto aguantan las líneas logísticas un hipotético avance sobre un territorio como el de Kursk, que es como un inmenso mar de verde, sin colinas ni elementos destacados. Es como luchar prácticamente en el mar, ¿vale? Y yo pienso, como se ha señalado también antes, la comparativa. Hay comparativas que son odiosas, pero claro, estamos hablando de Belgorod. En Napoleón no paró hasta Borodino, ¿eh? Hasta Borodino, o sea, eso fue un avance, ¿no? y perdió. Los alemanes no pararon hasta Smolensk y perdieron. Los alemanes cogieron en los primeros 2 meses cerca de 3 millones de prisioneros. Hoy la prensa comentaba que alcanzaban casi los 600 prisioneros rusos en esta ofensiva. Bueno, pues la verdad es que no sé. El hablar de ofensiva, de éxito y de avance me parece un poco insuficiente en estos momentos, ¿no? O sea, a cualquier persona que no estoy hablando de estrategas que hayan hecho un curso de Estado Mayor ni cosas por el estilo, sino cualquier persona sensata. O sea, Belgorod, pues con todos mis respetos, es eso, y ni siquiera han conseguido entrar, como se acaba de señalar, ¿no? Con éxito, ¿no? Y ni siquiera se han ganado la batalla de los corazones y las mentes en Belgorod. O sea, es que es tristísimo, pero es así. Yo creo que, y es una cosa que el otro día me quedé con ganas de decir, cuando se comentaba eso que has señalado tú del ataque al Nord Stream, ¿no? Ucrania estaba metida de hoz y coz en esta historia. Y señalaban en los comentarios que acompañan a las emisiones de estos programas, que siguen miles y miles y miles de personas por todo el mundo, por ello os felicito. Y la CIA no estaría metida en eso porque realmente la cobertura del servicio ucraniano, con todos mis respetos, no puede llegar a tanto. Si eso se llegase a desvelar en algún momento, pondría en evidencia que nuestro aliado occidental, Estados Unidos, mira primero por sus intereses y colocar su carísimo gas licuado y su petróleo a un mercado cautivo que es Europa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El hecho de que se haya descubierto lo del Nord Stream, pues también pone en evidencia otra cosa. El hombre de la paz ya no es Zelensky, no es la persona que se puede sentar a discutir si va a haber paz o no, tendrá que ser otra autoridad ucraniana, porque este señor, incluso yo he leído artículos en prensa nacional y extranjera que señalaban, no, en el último momento quiso pararlo, pero no pudo, pero lo intentó, o sea que estaba al tanto de que eso iba a ocurrir, ¿eh? Han tratado de quitarle con un sentido de culpa a Zelensky, diciendo que realmente, bueno, que hasta el último momento no lo tenía muy claro y luego ya, esto es como cuando en las películas vemos que los helicópteros ya han salido de ya no hay marcha atrás, chicos, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Un poco bastante ridículo la explicación que han dado. Y eso desautoriza indiscutiblemente a Zelensky como el hombre que firme la paz por parte de Ucrania, porque ha estado en lo legítimo y lo ilegítimo de esta guerra.